Bueno, vamos a comenzar abriendo la palabra de Dios en el libro de Juan. Juan, capítulo 8, versículo 40. Juan, versículo 8, versículo 40. Dice la Escritura: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. No hizo esto Abraham. Uno de los diálogos más incómodos que aparece en las Sagradas Escrituras es el que tuvo que ver con Jesús y unos religiosos judíos que se creían ser salvos solamente por el hecho de ser hijos de Abraham. Sin embargo, se comportaban de manera distinta a Abraham, porque estos judíos religiosos odiaban a Jesús y deseaban su muerte. Juan 8, versículo 37 y versículo 40. Dícele el Señor a estos judíos religiosos: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 40. Ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no hizo esto que ustedes están haciendo. Había una disparidad entre lo que aquellos religiosos decían ser y su comportamiento, su conducta. Si la verdad que se profesa no está acompañada de obras consecuentes con esa verdad, se hace vana nuestra profesión. No importa cuánto nosotros enseñemos de la palabra de Dios, si esa palabra no está acompañada con una conducta consecuente con esa verdad que predicamos, perdemos nosotros influencia y poder de persuasión para que otros hagan lo que nosotros les enseñamos. Por eso decía el Señor, hablando de estos religiosos que solamente se ocupaban de los aspectos externos de la religión, el Señor decía a sus discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Aquellos religiosos estaban llenos de animadversión, llenos de odio contra Jesús. Sin embargo, leían la Torá, leían las Sagradas Escrituras, hacían largas oraciones, ayunaban, diezmaban. No vemos aquí, hermanos, algo contraproducente, algo que no concuerda. Esto nos lleva a pensar que el odio y los deseos de venganza no solo pueden estar presentes en la vida de los políticos, los grupos étnicos, los competidores, las familias, puede incluso estar presente en la vida de creyentes o personas religiosas que rinden culto a una mera religión. De ahí que este asunto debe ser de interés también para nosotros. Y a través de este tema queremos demostrar lo pecaminoso que es ese sentimiento, cómo nos puede alejar de la gracia de Cristo y dañar nuestras vidas y las vidas de otras personas. Por eso he puesto como título a este sermón: Cristo y el odio. Cristo y el odio. Odiar es un sentimiento pecaminoso cuando lleva consigo el deseo de ocasionarle la muerte a personas inocentes
o nos lleva a vengarnos por nosotros mismos y nos pasamos de la medida de justicia o la medida de venganza requerida. Muchos judíos de vertiente ortodoxa odiaron a Jesús y desearon su muerte. Lo odiaron de manera visceral. Ellos juntos con la multitud gritaron ante Pilato: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Era parte del plan de que Cristo diera su vida por nosotros como cordero, como el cordero que quita el pecado del mundo. Pero lo que llevó a Cristo a la cruz no fueron las manos de los romanos, de los soldados romanos que tomaron a Cristo y lo crucificaron. Lo que llevó a Cristo a la cruz fue el odio de sus propios hermanos como nación y la traición de un discípulo llamado Judas. Por eso nosotros ante este sentimiento debemos tomar ciertas preventivas, ciertas medidas. En Proverbios 27:4 se nos dice: cruel es la ira, el odio, e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia lleva al odio y el odio lleva al homicidio, lleva a asesinar a otras personas. Los hombres que mataron a Jesús eran hombres, o que llevaron a Jesús para que lo mataran, eran hombres que envidiaban a Jesús. Veían virtudes en Jesús que ellos no tenían. Dice 1 de Juan 3:12, hablando precisamente de la envidia y del odio, de lo que puede hacer. Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Por la envidia. Porque las obras de su hermano eran obras justas y las de él malas. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La envidia de Caín lo llevó a odiar a su hermano, porque la ofrenda de Abel fue aceptada ante Dios y la de él fue rechazada. Por eso dice el Señor en su defensa hacia los judíos que lo odiaban. En Juan 8, del 39 al 47. Dícele el Señor a estos religiosos. Respondieron y le dijeron los judíos: nuestro padre es Abraham. Y entonces cuando Jesús le dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El odio que sentían estos religiosos hacia Jesús había llenado sus corazones de tinieblas, de tal manera
que ellos no veían sus propios pecados. La ley dice no matarás, pero tan solamente guardar un sentimiento de odio, con guardar un sentimiento de odio hacia el prójimo, ya hemos cometido el delito de asesinato. Estos eran hombres que no se daban cuenta de su pecaminosidad. Y hermanos, si el odio viene de un sacerdote, no deja el odio de ser odio. Si el odio viene de un hijo o de una hija, el odio no deja de ser odio. Si el odio viene de un hermano, el odio no deja de ser odio. Si el odio viene de un creyente, el odio no deja de ser odio. Venga de quien venga el odio seguirá siendo odio. Y debemos evitarlo a toda costa, porque es un sentimiento que destruye nuestras vidas y destruye las vidas de los demás. Como alguien en las redes sociales hablando de este tema dijo de esta manera, y cito textualmente lo que escribió: hay aspectos positivos y negativos en el odio. Es aceptable odiar aquellas cosas que Dios odia. De hecho, esto es una prueba de que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal, dice el Salmo 97:10. De hecho, cuanto más cercano es nuestro caminar con el Señor y más tenemos comunión con Él, más estaremos conscientes del pecado, tanto en el interior como en el exterior. No lloramos y encendemos con enojo cuando el nombre de Dios es calumniado, cuando vemos hipocresía espiritual, cuando vemos incredulidad descarada y comportamiento impío. Cuanto más entendemos los atributos y amamos más el carácter de Dios, más seremos como Él y más odiaremos aquellas cosas que son contrarias a su palabra y su naturaleza. Sin embargo, el odio que es negativo seguramente debe ser el que se dirige contra los demás. El Señor menciona el odio en el Sermón del Monte, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Mateo 5:22. El Señor no solo manda que seamos reconciliados con nuestro hermano antes de ir ante el Señor, sino también que lo hagamos rápidamente. Mateo 5 del 23 al 27. Y el acto de asesinato mismo fue ciertamente condenado, pero el odio es un pecado del corazón y todo acto o pensamiento de odio es un acto de asesinato a los ojos de Dios, por el cual la justicia será demandada, posiblemente no en esta vida, sino en el juicio final. Tan atroz es la posición del odio ante Dios que un hombre que odia se dice estar caminando en la oscuridad en contraposición a la luz, como dice Primera de Juan 2, 9 y 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La peor situación es la de un hombre que sigue profesando la religión, pero permanece en enemistad con su hermano. Las Escrituras declaran que tal persona es un mentiroso. Primera de Juan 4:20. Puede engañar a los hombres, pero no a Dios. ¿Cuántos creyentes viven durante años fingiendo que todo está bien solo para ser hallado defectuoso, porque ellos han guardado enemistad, odio contra un compañero creyente? El odio es un veneno que nos destruye desde adentro, produciendo amargura que corroe en nuestros corazones y mentes. Por esta razón, las Escrituras nos dicen que no permitamos que brote una raíz de amargura en nuestros corazones. Hebreos 12:15. El odio también destruye el testimonio personal de un cristiano porque le quita la comunión con el Señor y con otros creyentes. Seamos cuidadosos de hacer lo que el Señor aconsejó y mantener cuentas claras con todos acerca de todo, no importa cuán pequeño pueda ser, y el Señor será fiel en perdonar
como Él ha prometido. Y aquí termina la cita. Tuve que poner esta exposición aquí en mi sermón porque habla tan explícitamente con relación al odio, para que nosotros tengamos una idea que guardar cualquier sentimiento hacia nuestro prójimo que vaya en detrimento, en perjuicio de su vida, es un pecado que nosotros cometemos ante Dios. Vemos en el movimiento radical islámico Hamas cómo este movimiento venera como un culto el sentir odio hacia otros seres humanos. Y ellos lo ven como un culto a Dios. Pero Cristo nos dice en su palabra que el que odia es un homicida. No tiene que llegar al acto para ser homicida. Ya desde el corazón ha matado a su prójimo. Luego de la matanza llevada a cabo por los miembros de Hamas contra los judíos en sus casas el 7 de octubre del 2023, un judío religioso que estuvo en el lugar de los hechos cuenta lo que vio en una de las casas de los asesinados judíos. Y cito lo que este judío dice: entramos, la primera casa que vimos era una pareja, padre y madre, de rodillas en el suelo. Estuvieron de rodillas, ahora estaban con la cabeza hacia abajo, con las manos atadas a la espalda. Al otro lado del comedor estaba un niño de 7 años y una niña, yo diría de 6 años, sentado justo enfrente de los padres, las manos atadas a la espalda en la misma posición. Los cuerpos fueron torturados. Mientras tanto, empieza a usar la imaginación. ¿Quién fue torturado antes? ¿Quién vio si esto fue a propósito? Si esto se produjo cuando los niños miraban a los padres siendo torturados o los padres viendo a los hijos. Y cuando digo torturado, digo que le faltaba pedazos de cuerpo, un ojo, le sacaron un ojo, los dedos cortados. Todo esto pasó y al final todos tenían una bala. Y todavía no he terminado. En el centro hay una mesa. Esos terroristas estaban sentados y comiendo su comida del sábado que se preparó para esta familia. La agarraron y comieron mientras torturaban a estos niños. Lo más inconcebible de todo esto es que estas personas hacían esto en nombre de Dios. Estas matanzas de odio hacia otros por cuestiones religiosas también fue profetizado por Cristo Jesús. Y Él les dice a sus discípulos en Juan 16, del 2 al 4, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. O sea que esto Cristo lo profetizó, que iba a suceder, que personas iban a matar a otros seres humanos en nombre de Dios. Y cuando uno analiza la historia, tanto de parte de los que se corrompieron en el cristianismo, como de parte de otras religiones que mataron en nombre de Dios, uno puede decir, ¿hasta dónde puede llegar un sentimiento de odio disfrazado de religión, disfrazado de políticas aparentemente justas? ¿Hasta dónde puede el ser humano llegar a cometer crímenes y justificarlos de diversas maneras? Esto nos hace a nosotros reflexionar, porque somos seres humanos y no somos distintos a ellos. Somos seres humanos y
tenemos que lidiar con una naturaleza pecaminosa. Y lo que queremos enseñarle a la iglesia de hoy es que Cristo no aprueba el odio. Cristo no aprueba el sentimiento de desprecio hacia otros. Cristo es amor. Cristo es amor. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de las palabras de Pablo: levantad manos limpias, sin iras ni contiendas. Si somos cristianos y seguidores de Cristo, no podemos avivar el odio, cultivar el odio en nuestros corazones. Dios nos ayude para que como iglesia, ya sea en el contexto de la iglesia local como en el contexto de nuestros hogares, no permitamos que seamos presa del odio. Mira lo que dice Lucas 9, del 51 al 56. Este es un sentimiento que está en los seres humanos. Sentimiento de odio es un sentimiento que puede controlar nuestras acciones. Mira lo que pasó aquí. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? El corazón de ellos estaba lleno de enojo y de desprecio hacia los samaritanos. Ellos odiaban a los samaritanos. Por esa razón estaban reclamando que descendiera fuego del cielo y los consumiera a todos. El sentimiento no era bueno. ¿Y qué pasó? Cristo, volviéndose a ellos, les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Gloria a Dios. Cristo no es odio, sino gracia. Cristo no es odio, sino misericordia. Cristo no es odio, sino perdón. Cristo salva y da vida a todos los que vengan a Él. Y Él es la vida, no la muerte. Él es la vida, no la muerte. Por consiguiente, cuando nosotros somos integrados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debemos amar como Cristo amó. Debemos evitar odiar, porque esto es un sentimiento que Cristo no tolera, no admite dentro de su cuerpo. Porque nosotros hemos sido parte, hemos sido integrados como parte del cuerpo para salvar a todo aquel que está perdido, para ayudar a todo aquel que está caído, para suplir las necesidades de todos aquellos que necesitan de nuestra ayuda, así como Cristo lo hizo. Cuando matamos, herimos a otros en nombre de Dios, hermanos, no podemos decir que somos hijos de Dios. Cristo dice: vosotros sois hijos del diablo, porque los deseos del diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y cuando se habla de él, se habla de mentiroso, de homicida, de engañador, y nos parecemos más al diablo cuando nos dejamos guiar por el odio. Vamos a leerlo, dice la Escritura: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ya hemos visto cuán dañino es el odio y cómo Jesús condena el odio y cómo Jesús le enseña a sus discípulos a tener compasión de las personas, aun cuando las personas no actúen de la manera esperada. Porque los discípulos se vieron despreciados, desechados, y en ese momento sintieron odio en sus corazones y quisieron destruir a todos los samaritanos.
Pero Jesús les dijo a ellos que Él había venido no para condenar, sino para salvar. Ahora, ¿qué debemos hacer para permanecer siendo hijos de Dios? Si queremos nosotros ser hijos de Dios y no hijos del diablo, en el hogar, en la relación matrimonial, en la relación de hermano a hermano, en la relación de compañero a compañero en el trabajo, ¿qué tenemos que hacer para no dejar de ser hijos de Dios? Lo primero que tenemos que hacer es amarnos los unos a los otros. Mi hermano, esta programación ha tratado acerca del amor. Y mientras yo preparaba este sermón, yo no sabía el tema que se iba a tratar, pero se trató de este tema acerca del amor y veo que todo ha sido coordinado por el Espíritu Santo. Esto es un tema necesario en la actualidad, porque el mundo está en una condición muy pésima en cuanto a los malos sentimientos, y la iglesia puede ser afectada por todo lo que está pasando, pero todos nosotros debemos saber cuáles son los postulados y los principios, las normas del cristianismo, para no dejarnos confundir y arrastrar por los sentimientos malévolos que esta sociedad practica. Si queremos ser hijos de Dios, debemos amarnos los unos a los otros, porque eso es lo que Cristo nos enseña en su palabra. Vayamos a Juan 13, versículo 34 y versículo 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Acaso este no es un mandamiento viejo? ¿Por qué el Señor le llama mandamiento nuevo? Si ya Dios había dado en la ley el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya existía el mandamiento del amor. Pero el Señor está diciendo aquí que es un mandamiento nuevo. Hay una distinción entre la frase amarás a tu prójimo como a ti mismo y la frase como yo os he amado. Dios quiere, o Jesucristo quiere, que nosotros contemplemos lo que es el amor nuevo, el mandamiento nuevo del amor. El mandamiento nuevo del amor nos enseña que nosotros amemos a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Ese es el mandamiento nuevo que se les da a sus discípulos y también a nosotros, para que nos amemos entre sí. Así que al formar parte de la iglesia integral de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, no solo debemos abandonar el sentimiento de odio hacia los demás, debemos también estar dispuestos a entregarnos a otros creyentes como Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Él se entregó completamente por nosotros, dice la Escritura, aún siendo pecadores. Él se entregó por nosotros. Este es el amor ágape. El amor ágape. Este amor es un amor divino que no busca nada a cambio, que se entrega sin buscar recompensas. Ese es el amor que Cristo quiere que practiquemos. Este amor entre nosotros demostrará al mundo que somos discípulos de Cristo. Si tú quieres que los demás conozcan que tú eres un discípulo de Cristo, deben distinguirte por el amor que tú sientes hacia tus hermanos. Dice el Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros, con los otros. Y primera de Juan 3, 11, 14 nos dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Una de las evidencias que dice que tenemos vida espiritual es el amor que sentimos hacia los demás. Y una evidencia de muerte espiritual es el odio que sentimos hacia los demás. Vale decir aquí que el cristianismo
que en el cristianismo no existe nunca, ni existirá nunca el día del odio. No existirá. Porque todos los días en el cristianismo son los días del amor. Días para practicar el amor. Días para sentir compasión hacia los demás y mostrar la misericordia que hemos recibido de parte de Cristo. Mi hermano, yo sé que actualmente tú puedes estar observando en las redes sociales, a través de la televisión, millones y millones de personas que en el día de la ira, en el día del odio, salieron a las calles porque son partidarios de un movimiento radical y empezaron a destruir cosas, a desbaratar cosas y empezaron a quitarle la vida a personas inocentes que encontraban a su paso, porque era el día del odio, el día de la ira. Tengo una mala noticia para ti. En el cuerpo de Cristo no existe el día del odio. Todos los días son días para amar. Días para amar. En el cristianismo el día del amor es todos los días son días para amar y no para odiar. Días para salvar vidas y no perderlas. Días para amar la vida y no quitarla. Días para construir y no destruir. Los creyentes de la iglesia primitiva se destacaban por el amor que sentían los unos por los otros. Dice Tertuliano, un teólogo romano, que se decía en su tiempo lo siguiente: miren cómo se aman y hasta están dispuestos a dar sus vidas unos por otros. La iglesia primitiva se comportaba de esta manera. Cristo les enseñó que debían amarse los unos a los otros. Amarnos unos a otros es la llave para tener una vida abundante. Dice Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Para tener una vida abundante debemos cumplir con el mandamiento nuevo de Jesús, de amarnos unos a otros, así como Él nos ha amado. Romanos 12, 9, 10 y 13 nos enseña las conductas que debemos asumir ante el amor. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y Efesios 4:32 nos dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. He aquí el mandamiento nuevo del amor. Mi hermano, no se puede tener vida abundante en Cristo en peleas, en pleitos, en contiendas, en amarguras, en falta de perdón. No se puede. No se puede disfrutar de la verdadera vida si tenemos estos sentimientos de odio en el corazón que nos lleva a despreciar a otros, a tener conflictos con otros. Hermanos, el cristianismo tiene normas altas con relación al amor y debemos saberlo. Cuando el creyente es salvo del pecado, también es salvo del odio. Y por el amor que siente, es capaz ahora de sacrificar derechos y privilegios personales por el beneficio de otros. Como decía Pablo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, aunque amándoos más, yo sea amado menos. Pablo nos está enseñando lo que es el mandamiento nuevo del amor. Es amar a otros, aunque yo no sea correspondido. Es amar y ser compasivos, aunque yo no reciba a cambio una actitud consecuente. Ese es el amor que el Señor nos enseña. Y el amor es la llave para vivir una vida
placentera y abundante. Esto nos lleva de la mano a conocer la segunda cosa que debemos hacer para permanecer siendo hijos de Dios. Ya vimos que debemos amarnos unos a otros, pero ahora debemos servirnos los unos a los otros. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mi hermano, tú recibiste un don dado de Dios, pero ese don no es tuyo. Ese don es de la iglesia, es de otras personas a las cuales tú y yo vamos a servir. No somos propietarios de los dones que Dios nos ha dado. Los dones que nosotros tenemos debemos todos ponerlo al servicio de la iglesia, al servicio de otros creyentes. Por eso es que la iglesia puede disfrutar de muchos privilegios y de muchas bendiciones, porque cada uno de los creyentes pone al servicio de la iglesia sus dones y talentos y sus recursos. Y por esa razón es que la iglesia es el lugar mejor para convivir, el mejor lugar para disfrutar la vida. Pero debemos tener presente que debemos servirnos los unos a los otros para que eso sea una realidad. Romanos 12, del 4 al 8 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Debemos servirnos con alegría, con satisfacción. Este don que Dios me ha dado, yo ahora lo pongo al servicio de otros creyentes para edificar la iglesia de Cristo. Una vez que el apóstol da a conocer los dones que debemos nosotros poner al servicio de la iglesia, nos dice: mi hermano, mi amigo, si pones al servicio de la iglesia tu don, te falta un ingrediente que es indispensable: el amor. El amor. Tú vas a compartir de esos dones, de esas virtudes, y tú vas a servir al cuerpo de Cristo con tu don, pero en amor. En amor. El don dado sin amor no edifica. Debe ser dado con amor. Dice 1 Corintios 13, del 1 al 7. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, mira, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no tiene odio, no porta el odio. El odio no es parte del amor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es decir que al dar nosotros nuestro don a la iglesia, debemos amar a aquellos a los cuales servimos con nuestro don. El servicio verdadero es el que se hace movido por el amor. Y tú y yo debemos ser movidos por el amor. Todo lo que nosotros hacemos o hagamos debe ser movido por ese sentimiento de amor hacia otros. Pregúntate, ¿por qué vas a compartir con la iglesia tu don? La respuesta debe ser: porque amo a mis hermanos, porque amo la iglesia del Señor, porque siento por la iglesia, y por esa razón yo voy a poner al servicio de la iglesia mi don. Si hay un hermano que quiere participar de la gracia que Dios me ha dado, no importa que yo esté cansado,
o no importa que yo no tenga deseo de alabar en algún momento o de hacer algo para complacer a mi hermano, yo debo recordar que el mandamiento nuevo del amor me dice que yo debo esforzarme más de lo que yo puedo considerar como un límite. Así que esto es importante que lo tengamos presente. El servicio verdadero es el que se hace movido por el amor. Aquí mueren las rivalidades, el orgullo, la soberbia, el deseo de sobresalir porque tengo un don que yo, para mi apreciación, es mejor que el don que tiene mi hermano. Aquí se mueren todas esas cosas porque todo lo que hacemos y todo lo que nosotros usamos para servir al cuerpo de Cristo, debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Debemos hacerlo porque nace de nuestro corazón. Es un tributo a Dios, es una alabanza a Dios, es una ofrenda a Dios. Y cuando yo sirvo a mi hermano, yo debo tener presente que yo estoy sirviendo al mismo Cristo. Y eso va a cambiar totalmente mi perspectiva. Primera de Corintios 4:7 le dice a los que no quieren compartir sus dones y ven los dones como si ellos fueran propietarios de ellos. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mi hermano, ningún don es más importante que otro. Todos son valiosos e importantes en el cuerpo de Cristo. Y la iglesia te necesita a ti. La iglesia necesita de tu participación. La iglesia necesita que tú, por amor a Cristo, por amor a lo que Cristo hizo por ti, ahora tú compartas la gracia que Cristo te ha dado con otras personas. Dice Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 nos enseña que el amor es un tipo de ministerio que debemos nosotros cumplir. Y es bueno que lo veamos como un ministerio. Es un ministerio que debemos cumplir. El amor no debe quedarse en palabras, no debe quedarse en sentimientos. Debe ser un ministerio práctico que ejerzamos cada día. Por eso dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para el orgullo, para la soberbia, no, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 4, del 8 al 10 dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mi hermano, nosotros tuvimos la oportunidad de tener la iglesia reunida por 2 años y medio en nuestra casa. Ahí pasábamos todos los sábados. Todos los sábados. Y los hermanos que tuvieron la oportunidad de participar de los servicios que allí dábamos, pueden testificar el ambiente espiritual que allí había. No había murmuraciones, no habían contiendas, rivalidades. Todos compartíamos lo que teníamos unos con otros y disfrutábamos de lo que nos enseña el cristianismo. Ahora, es bueno saber que no todo el tiempo nosotros vamos a estar en una línea recta ascendente, que en esa línea recta ascendente van a haber momentos difíciles. Momentos en que nos vamos a sentir golpeados, traicionados, desvalorizados, humillados, burlados. Momentos en que nos vamos a sentir tristes y angustiados por el comportamiento de otros. Pero debemos recordar que Cristo nos enseña a amar. Mi hermano, Cristo nos enseña a amar y Cristo nos enseña a servir en amor.
Dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esas personas a las que Cristo vino a rescatar no eran personas buenas, eran personas que practicaban toda clase de pecados. Sin embargo, Él dio su vida por ellas. Y cuando alguien tenga un comportamiento que no sea aceptable o agradable a tus ojos, piensa en lo que Cristo hizo por ti. Y tendrás suficiente amor para amar a esa persona y no dañar su prestigio, su dignidad, proteger su vida. Porque eso es parte del cristianismo. Ya hemos visto que Cristo nos enseña que para permanecer siendo hijos de Dios debemos amarnos unos a otros. Y debemos servirnos en amor los unos a los otros. Pero también para seguir permaneciendo siendo hijos de Dios, en tercer lugar, ustedes saben lo que necesitamos: vivir en paz con otros. Vivir en paz con otros. Hoy todo el mundo anhela la paz, busca la paz, porque la paz no es una opción, es una necesidad del ser humano. El ser humano necesita la paz y Cristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. El mundo busca la paz en la guerra, busca la paz en las contiendas, busca la paz en las armas. Pero el Señor nos enseña a buscar la paz de otra manera. Buscar la paz, en primer lugar, implica aborrecer lo malo. Si no aborrecemos lo malo, no vamos a tener paz. Si le damos cabida, entrada a los malos sentimientos, no vamos a tener paz. Si vivimos toda una vida amargada arrastrando lo que otros nos hicieron en un pasado y todavía no los hemos perdonado, es una carga que nos va a impedir sentir paz en el corazón. Por esa razón tenemos que tomar la determinación de aborrecer lo malo. Como todo el mundo tiene una concepción distinta de lo que es malo, es bueno resaltar aquí como definición lo que es malo. Malo es algo que nos afecta a todos negativamente y pone nuestra existencia en un estado de agonía y tragedia. Ese es el concepto de malo. Todo esto trae alteración de la paz. Todo lo malo perjudica a la paz. ¿Qué es lo malo que debe aborrecer el creyente? ¿Qué es lo malo? El creyente debe abandonar una serie de actitudes y conductas que son conductas malas que perjudican, para que entonces prepare las condiciones para que exista paz en su corazón. Vayamos a Efesios 4, del 26 al 31. Dice la Escritura: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que si te disgustaste con tu esposa o con tu hermano, no permitas que te acuestes sin arreglar esa condición con tu hermano. Es mejor que te acuestes reconciliándote con tu hermano. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando tú y yo odiamos en el corazón, le estamos dando lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Muchas personas piensan que hurtar solamente es llevarse algo físico, tangible, para su casa, algo que encontró en el centro de trabajo y lo llevó para su casa. Pero robar también significa robarle el prestigio y la dignidad a otras personas a través del chisme y de los malos rumores. Cuando tú y yo hablamos mal de otros, le estamos quitando a ellos el derecho. Si cometieron algún error, le estamos quitando a ellos el derecho de cambiar, el derecho de ser transformados. Y además es un robo, es robarle la oportunidad a una persona para que pueda cambiar.
Dice la Escritura también: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los creyentes. Toda mala palabra, todo lo que daña, todo lo que hiere, todo lo que denigra, todo lo que arrastra a alguna persona a hacer lo malo, todo eso debemos erradicarlo. Dice la Escritura que el poder del bien y del mal, la vida y la muerte está, ¿dónde? En la lengua, en lo que decimos. Cuidemos lo que decimos, porque podemos estar dando vida o impartiendo muerte. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Debemos aborrecer lo malo, el enojo, la amargura, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. No se puede tener paz sin aborrecer estas cosas malas. Sin embargo, no debemos quedarnos ahí. Debemos ahora considerar lo contrario a lo malo, que es lo bueno. Para vivir en paz debemos hacer lo bueno. No solamente aborrecer lo malo, sino debemos empezar a hacer lo bueno. Dice Efesios 4:32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hacer lo bueno implica entonces ser bondadosos con otras personas, tener piedad de otras personas, perdonar a otras personas como Cristo nos ha perdonado. Pero para que toda acción sea buena, debe ser movida por un sentimiento bueno. Y por esa razón se habla aquí del enojo, se habla de la amargura, que debemos erradicarla y poner en el lugar del enojo y la amargura la benignidad, la bondad, la misericordia, la compasión. Si el propósito de nosotros es dar a un necesitado algo, dinero, ropa, zapato, debemos acompañar esa acción buena con sentimientos buenos, ¿verdad? Movidos por sentimientos correctos. O sea que hacer lo correcto con las motivaciones correctas nos lleva a tener corazones benignos, misericordiosos, humildes, perdonadores, compasivos. Recuerden que los religiosos judíos, algunos de ellos, daban ofrenda abundante en las calles para recibir alabanza de los hombres. Entonces aquella cosa buena que ellos hacían era movido por motivaciones incorrectas, y lo bueno que hacía se convertía en algo malo porque sus sentimientos no eran buenos. Ellos querían alabanza, querían alimentar su propio orgullo. Que Dios nos libre de tener un corazón orgulloso, pendenciero, buscapleito, inmisericordia, llenos de viejos rencores y amargura, porque estas cosas estorban a la paz. Dice Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Este evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de la paz, no el evangelio de la discordia, no el evangelio del odio, sino el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. El evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de la paz, mi hermano. Dice Efesios 2, del 11 al 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Es decir, que Cristo quitó la pared de enemistad entre judíos y gentiles. Hizo la paz y reconcilió a este cuerpo de creyentes judíos y gentiles que creen en Cristo. Lo reconcilió con su Padre. Y por esa razón, este cuerpo que es la iglesia debe recordar que Cristo quitó la pared de enemistad. Si Cristo la quitó, yo no la voy a quitar. Si Cristo quitó la pared de enemistad, yo como un seguidor de Cristo, no voy a quitar también la pared de enemistad. Por eso dice Pablo en Gálatas 3 del 26 al 29, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mi hermano, la pregunta que el Espíritu Santo tiene para ti hoy: ¿tú estás revestido de Cristo? Si estás revestido de Cristo, debe amar como Cristo amó y debes hacer la paz como Cristo la hizo. Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gloria a Dios. Padres, quitemos la pared de enemistad que hayamos construido, que no nos permite hablar con nuestros hijos. Esposos, quitemos la pared de enemistad que no nos permite reconciliarnos con el cónyuge, como Cristo se reconcilió o como nosotros nos reconciliamos con Él por medio de su sangre. Hermanos, quitemos la pared de enemistad que hemos puesto para no hablarle a nuestros hermanos. Cristo ya quitó esa pared y nosotros debemos también quitarla. Y si hay una pared de separación, debemos destruirla por amor a Cristo, por amor a la iglesia y procurar la paz. Me admiró mucho el testimonio de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un presidente de Sudáfrica, pero que estuvo por muchos años preso por causa del color de su piel. Él fue llevado a prisión. El delito era ese, que era un hombre negro. Y pasó 27 años, alrededor de 27 años preso, siendo torturado, humillado. Pero cuando salió de la prisión, él confesó que había perdonado a todos sus verdugos. Los había perdonado. No llevaba sobre sí la carga de la amargura, la tristeza, el odio. Y él nos deja un pensamiento que quiero decirlo. Él dijo: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. ¿Cuánto más nosotros, los hijos de Dios, que fuimos diseñados para amar? Gloria a Dios. La iglesia de Cristo no debe ser una iglesia condenatoria, sino salvadora. Una iglesia que ayuda a los hombres para que vengan y procedan al arrepentimiento y sean salvos. Una iglesia que le da oportunidad a todos los pecadores a cambiar, a ser transformados. Cuidémonos cada uno del odio, incluyendo el odio religioso que separa de una manera discriminatoria. Dejemos el juicio a Dios. Amémonos unos a otros. Sirvámonos los unos a los otros. Vivamos en paz los unos a los otros. Porque esto es lo que agrada a Dios. La iglesia, la sociedad lo necesita.
Los matrimonios lo necesitan. Los matrimonios que ahora mismo están en contiendas y en vías a separación necesitan saber que si quieren seguir siendo hijos de Dios, deben amar como Cristo nos ha amado. Mario Moreno, el actor mexicano que ustedes deben saber que se llama Cantinflas, en una de sus películas es llamado a votar a favor o en contra de dos grupos políticos, los verdes y los colorados. No sé cuántos recuerdan esta película. Según la película, el voto de Mario iba a decidir el ganador, pero al final Mario decide no votar por ningún grupo político. Y entonces Mario pone sus argumentos. Y uno de sus argumentos es el siguiente: señores representantes, hay otra razón más por la que no puedo dar mi voto. Hace exactamente 24 horas que presenté mi renuncia como embajador de mi país. Espero que me sea aceptada. Consecuentemente, no les he hablado a ustedes como excelencia, sino como un simple ciudadano, como un hombre libre, como un hombre cualquiera, pero que, sin embargo, cree interpretar el máximo anhelo de todos los hombres de la tierra, el anhelo de vivir en paz, el anhelo de ser libre, el anhelo de legar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un mundo mejor en el que reine la buena voluntad y la concordia. Y qué fácil sería, señores, lograr ese mundo mejor en que todos los hombres blancos, negros, amarillos y cobrizos, ricos y pobres, pudiésemos vivir como hermanos. Si no fuéramos tan ciegos, tan obcecados, tan orgullosos, si tan solo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes palabras que hace 2000 años dijo aquel humilde carpintero de Galilea, sencillo, descalzo, sin fragancia ni condenaciones. Amaos, amaos los unos a los otros. Pero desgraciadamente ustedes entendieron mal, confundieron los términos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacen? Armaos los unos a los otros. He dicho. Mi hermano, es muy jocoso, pero las verdades que se dicen aquí son verdades tremendas. Mi hermano, estamos viviendo en un tiempo difícil internacionalmente. Las naciones se están armando y no sabemos si ya se va a producir la tercera guerra mundial. No lo sabemos. Pero hemos olvidado el lenguaje de aquel nazareno: amaos los unos a los otros. Iglesia, no olvides este mensaje. Iglesia, recapacita. Si no te has reconciliado con tu prójimo, esta es una oportunidad que Jesucristo te está dando. Familias, vivamos en paz. Iglesia, vivamos en paz. Busquemos la concordia, la armonía en el pueblo de Dios y huyamos de todo sentimiento como el odio que nos separa de la gracia de Dios. Es tu oportunidad y es también mi oportunidad. Que Dios les bendiga.